Comentaremos esto y más aquí en Ecos del Quinceo. Arrancamos. Hoy en Ecos del Quinceo. El Atlético Morelia viaja rumbo a Oaxaca. La misión es quitarle el invicto a los alebrijes. Vamos a revisar la racha invicta del conjunto oaxaqueño. Omar Rosas ya está registrado y listo para debutar. ¿Quién será el titular en el eje del ataque canario? Ángel Malagón sueña con Qatar. El portero zamorano fue convocado para amistoso con el tricolor. Le pegaron duro a Cimarrones. Vamos a revisar la actividad de la jornada 8 de la Liga Expansión. Y este fin de semana, 8 equipos michoacanos arrancan competencia en Liga Premier y Liga TDP MX. Aquí están los temas y el panel de lujo de hoy. Tengo el gusto de darle la bienvenida primero al señor Eder Ávila. Bienvenido. Tarde pero sin sueño. Excelente. No, con sueño. Con sueño todavía. Tarde y con sueño. Todo mal contigo entonces. Todavía con sueño. Hola, Humberto Torres. Te saludo con gusto, al igual a la gente que nos acompaña. Ángel Malagón debería ser considerado como el tercer portero para la selección nacional. Si algo va a hacer Gerardo Martino, porque dudo que continúe en el proceso para el Mundial de Norteamérica en 2026, por lo menos que sea el dejar la inserción de un portero como Ángel Malagón para la selección nacional. Yo considero que es mejor cualitativamente Ángel Malagón que Acevedo. Ok, bueno, de eso debatiremos más adelante, por supuesto. Y también para ello nos acompaña el señor Irving Vargas. Bienvenido. ¿Qué tal, Humberto? Eder. Modalidad de becario. No, ya se quitó la modalidad de becario. Excelente, señor Irving Vargas. ¿Considera que Ángel Malagón tiene un ensayo para subirse al barco en Qatar? No, nada. No, ¡Nada! No, pero lo digo por el técnico, más que no por sus cualidades técnicas, sino por el entrenador, porque no ha sido mediático, no es un portero mediático como Acevedo en sus atajadas. Es mediático. Sí, más que nada. Okay. Con los medios va a ganar, ¿no? Sí, Con los por medios eso. va a atajar en el Mundial. Bueno, los invito a Eso es lo que vende la selección. También me gustaría presentar al señor Marco Malvido, que nos acompaña el día de hoy, dando el clima, la chica de Reyes. ¿Cómo está Humberto Torres, Irving Vargas, Eder Ávila y a toda la gente que nos acompaña? Muy buenos temas, ¿eh? Yo no descartaría que Malagón pudiese llegar al Mundial. Evidentemente creo que en estos momentos hay 3 o 4 porteros por delante de él. Lo veo muy complicado, sin embargo es una buena noticia que en esta ventana, que en este partido amistoso frente a Paraguay esté un michoacano. Ojo que quitando el Mundial de 1998, siempre ha habido zamoranos de 1994 a la fecha en los mundiales. Así que será Ángel Malagón quien quiera estirar esa cadenita de zamoranos en las Copas del Mundo. Carmen, se me perdió la cadenita. Bueno, arrancamos Ecos del Quinceo y es que el Atlético Morelia viajó a Oaxaca para enfrentar a Alebrijes, en un conjunto que llega como invicto para este compromiso y que bueno, ya estamos empezando a ahondar, a calentar los ánimos del partido. Y el Atlético Morelia, ayer hablábamos que parecía que, bueno, aquí mis compañeros decían que el empate era el resultado que esperaban para el compromiso del día de mañana. Ahora, el equipo ya está completo, viaja el Atlético Morelia con el equipo completo y tomando esto en cuenta, ya con Omar Rosas garantizado que pueda tener minutos, ¿se mantienen con esa postura? Sí. Omar Rosas no haría diferencia. No, y de entrada yo no lo pondría como titular. Creo que se equivocaría un poco o un mucho Gabriel Pereira si lo pone como titular. El principal candidato para ir de titular es Brian Mendoza, sin lugar a dudas. Viajó ayer, ahí el supervisor Atlético Morelia viajó hoy, pero viajó ayer por la noche y ya hoy arriba. Brian Mendoza por encima de Diego Abella, que ya hizo gol. Por supuesto, para mí tiene más cualidades Brian Mendoza que Diego Abella. Pero a ver, ¿por qué El le tipo corté? no ha marcado en 1700 minutos, Marco. No, Bueno, acaba de ya marcar, marcó. acaba de marcar gol de triunfo, partido. pero ¿por qué no te aprovechas de ese momento anímico que ahora tiene Diego Abella? Porque tampoco es la que Cobra, Marco no tiene es que la ningún Cobra no momento, hizo nada en los últimos 2 partidos, discúlpame. pero no tiene ningún frente a Atlante momento. y frente a Cimarrones desapareció la Cobra, ¿eh? También desapareció Diego Ni Abella. Viborita de Mar, o sea, ni Sanguijuelita. Mendoza, Mira, ¿dónde estuvo? Mira, los yo últimos podría 2 estar partidos? hablando de que el futbolista está viviendo un momento cuando ya lleva 1, por lo menos 2 partidos marcando, 3 partidos marcando, o sea que ya lleva enrachado, ya tiene una racha. Diego Abella no tiene una racha hasta el momento, rompió su sequía, lo cual es bastante positivo. ¿Y qué tiene para el Mendoza? futbolista. No, tampoco, pero me parece que tiene más cualidades, por eso dije, tiene más cualidades
en esa Brian posición Mendoza, me parece que el está siendo propio Abella, desperdiciado, ¿eh? Okay, En esa posición de centro delantero, Mendoza está siendo desperdiciado. Pero tal vez para ¿Por el qué tú lo encuentro que pondrías se viene, entonces? no. ¿Por Sergio Vergara? No. Del otro lado, por ¿Por derecha. Robles? Por derecha. Por Robles. No, pero tal vez por el encuentro que se viene, ¿no? Podría ser bueno la Brian Mendoza, su movilidad y todo, con un partido que se plantea que va a ser cerrado para Atlético Morelia en lo defensivo. La mejor defensa, ¿no? Alebrijes. Por eso tampoco no coincido que sea bueno poner a Diego Abella de titular, mejor me la juego con Brian Mendoza y a lo del cambio lo hacía Diego Abella. Y lo que mencionábamos el día de ayer, ¿no? A la gente que nos estuvo viendo en el programa, me parece que en ese sentido, el futbolista que se le tiene que dar la continuidad es lo que mencionaba, Brian Mendoza, ¿no? Y además de eso, Robles viene haciéndolo muy bien. O sea, sí tuvo ese lapso, ese partido contra Es que Atlante, ¿sabes por qué? ejemplo, en el que sí, me parece que todos desaparecen y todos quedan reprobados, incluso el mismo Pereira. A partir de ahí, gol y asistencia, y qué pedazo de asistencia, en donde básicamente es gol y medio el que le pone o el que se termina llevando este partido. Robles sí no puedo decir que está enrachado, pero sí vive un momento muchísimo superior. Creo que ahora mismo Segunda anotación al de Robles otro, en ¿eh? el torneo. Es el segundo. ya tenía rato que no marcaba. Y son los, nada más para finalizar, Marco, perdón, son los dos únicos representantes del Morelia en la tabla de goleo, que es... Bueno, que asoman ahí, ¿no? pueden, ¿no? Ni tanto. Una porque, miradita. Pues están en las 30º posiciones. Sí, todavía no les alcanza. Lo cierto es, y estoy seguro de ello, que hoy por hoy, menos que nunca tiene definido Pereira su ataque. O sea, entre la llegada de Omar Rosas, entre el gol de Diego Abella, entre que la cobra no ha explotado, entre que Ángel Robles fue a la banca pero regresó con gol, creo que hoy tiene muchas dudas Pereira para formar ese tridente ofensivo. Y no sé si Vergara ya esté bien, además, que esa es otra situación a resolver. Y ese sí está viviendo un muy buen momento. Vaya que sí. A pesar de que no ha marcado, vive un buen momento. Irving, ¿le romperá el conjunto michoacano el invicto a Oaxaca? Sí, yo creo que sí, porque Oaxaca no... Qué afirmación, ¿eh? Porque es que Oaxaca no creo que... Él así es, Marco. Él así es. Me gusta. No va a proponer Sin dudar. Comprometido. Pero pero no va a con proponer argumentos. mucho, no va a proponer mucho Oaxaca, seamos honestos. Se va a tirar mucho atrás, a lo mejor te intenta contragolpear, pero la defensa de Morelia lo maneja bien esos contragolpes, de repente sí se le dificultan, pero vaya, no creo que te vayan a apedrear tanto a tu portería, y también Santiago Ramírez está viendo un buen momento para mí, así que si todo tu equipo sale entonado, no tendría por qué perder el partido. Sí, de acuerdo. No tendría por qué perder el partido, pero Eder, ¿le romperá el invicto el Morelia? No, para mí no, No. pero tampoco va a perder. No considero que el Morelia Es vaya que es a el rey perder. del empate a Alebrijes. Es el rey del empate a Alebrijes y al Morelia le cuesta las visitas. Le han costado este torneo las visitas al Atlético Morelia. En eso me apoyo para decir que ni va a ganar el Atlético Morelia, pero tampoco va a perder. Lo que nos invita a pensar que es, por supuesto, que un empate. Y es que fíjate, el Atlético Morelia como visitante tiene 4 partidos, solamente 1 victoria y 3 derrotas. O sea, se le ha endigestado bastante la visita al conjunto canario. Y aparte tiene 2 goles a favor y 4 en contra. O sea, el doble en contra. Para el equipo de Alebrijes la cosa es ligeramente distinta porque tiene esos mismos 4 partidos como local, pero casi tiene el doble de anotaciones que le ha hecho al equipo de Alebrijes. Pon tú, le cueste mucho y demás ganar y etcétera, pero es un equipo que en su casa se hace fuerte y hasta el momento pues lo ha hecho bastante bien. Es la mejor defensa del torneo también. A ver, cuando el Atlético Morelia enfrentó al Atlante, quien también tiene la misma cantidad de goles que Alebrijes, no le hizo ni cosquillas. Yo creo que el Atlético Morelia o el resultado favorito predilecto sería el empate. Sin embargo, si tuviera que decantarme por alguno de los dos equipos, yo sí me iría por el cuadro dirigido por Gabriel Pereira. Creo que ya es momento de que el Atlético Morelia, una vez llegados a la mitad del torneo, empieza a dar golpes de autoridad y ganarle a Alebrijes. Contra los rivales que ya también son asequibles, ¿no? No, contra los que son complicados, como el caso de Alebrijes. Sí. No, o sea, ese sería un golpe de autoridad importante, que Morelia se pare en la cancha del Instituto Tecnológico de Oaxaca y diga, le rompí el invicto a Alebrijes, porque en estos momentos ya estoy mucho mejor de lo que estaba hace 3 o 4 semanas. Me parece que esta es una oportunidad interesante para que Morelia dé ese golpe sobre la mesa como lo está dando Celaya ahora mismo. Yo no veo mejor a este Morelia, al Morelia de hace 4 semanas, Marco. Obviamente hablo del Morelia donde Jesús Ramírez todavía figuraba. Creo que ¿no crees que es mejor este Morelia? Este Morelia no creo que sea mejor. A ver, porque no tiene... Sí, a ver, colectivamente me parece que ha avanzado sí, mejor. sí, ha avanzado. Pero a final de cuentas, la responsabilidad de los goles tiene que recaer en el 9. Y hoy en día el Morelia, tú bien lo mencionabas, Marco, no tiene un 9 definido. Si tienes una competencia ardua entre 3 futbolistas distintos, me parece que eso es una desventaja para Gabriel Pereira.
Es que pero también no le eso puede está decir que bien. Mendoza ya es Eso el, está bien. ya es el Pero 9 que me está parece ganado. que se está modificando un poquito el discurso ahorita, Humberto Torres. Yo sí percibo mejor al Atlético Morelia de hoy en día que al Atlético Morelia que inició el certamen con todo y Jesús Ramírez. Sí, porque el yo sí inicio lo fue considero. complicado para No, él. porque, a ver, Porque incluso yo estoy hablando desde hace un mes, cuando todavía Jesús Ramírez estaba, cuando estaba está bien. a punto de irse, Ok. ya cuando parecía que el Atlético Morelia encontraba buenas Incluso cosas. ahí yo lo percibo mejor este Atlético Morelia. Sí, Creo sí. que Sí, en colectivamente. conjunto, colectivamente es más equipo. Físicamente, Pero sí. aparte, Humberto Torres, tú cuando estaba aquí Jesús Ramírez, decías que no nada más el meter goles era la responsabilidad del 9. Sí. ¿Por qué cambias entonces tu diálogo ahora? No, pero me parece que en este momento jugar sin 9 va a ser sumamente complicado cuando te enfrentas a la gran defensa del torneo. Coincido que había otros futbolistas que podían romper el cero en algún punto de los partidos, que podían salirse del guión y aparecer, como Luis Pérez, que lo hace extraordinariamente de segunda línea. Sin embargo, jugar sin 9 frente a la mejor defensiva, creo que sí estás en una desventaja, o partes con una desventaja importante, porque no tienes un Jesús Ramírez en este momento. Pero que también pero estás tampoco lo exagerando un va a poco el encontrar, decir de jugar sin 9, o sea, una cosa es que hay una disputa y que no haya un No, 9 a ver, claro. Marco, A ver, pero no está jugando ¿cuántas sin veces, nueve? ¿cuántas veces has visto a la Cobra Mendoza tocar la pelota en los últimos partidos? ¿Cuántas veces viste, fuera del gol de Diego Abella, pero cuántas veces has visto a Diego Abella cuando se le dio la oportunidad inmediatamente de que Jesús Ramírez salió de la institución de ser un 9 de peso? En este momento el Atlético Morelia está jugando sin 9. No, sí está jugando con un 9. Que no convenza todavía el trabajo que ha hecho, en este caso la Cobra, es otra cosa. Abella me parece que, creo que Abella se tiene que coser aparte. El futbolista estaba en una crisis y a partir de que ya se le empiece a enjuiciar de cara a estos próximos partidos, y hablo del día de mañana, del de la próxima jornada, después de la jornada, a partir de ahí me parece que va a tener 3 partidos para poder enjuiciar si Diego Abella puede levantar o no su nivel. Me encanta Pero, cómo... espérame, pero lo que voy, sí tiene un 9 el Atlético Morelia. Sí, ahí está. Tiene pero- varios que no juegan. Sí, bueno, ahí Tiene un está. 9 el Atlético, bueno, Tiene varios. Sí, Pero- o juega con 10. Pues, Parecería. parece. No, ¿cuál parecería? Sí tiene un referente. Pero eso le abre la puerta entonces a Omar Rosas. Tú mismo lo estás diciendo. No, güey. Sí, pero va llegando. va llegando. No Así sabemos, mismo a ver. llegó Uchari y lo pusieron a Sí, jugar. sí, Y se sí, equivocó. equivocó. Llegó Mendoza y lo pusieron a Sí, jugar. pero a ver, ¿de dónde viene cada uno? A ver, Uchuari viene de la Omar primera Rosas división de viene Ecuador. de pleno Omar Rosas torneo, viene de una liga de Centroamérica que es una liga amateur. No, no es una liga más. Es una liga amateur, Pero Marco. físicamente Es entrena. una El liga tipo viene a amateur. modo físicamente. No más allá del Sí, nivel que viene puede de haber en jugar, esa liga. viene de jugar. Viene de jugar. Hizo doblete en su único partido. Así que yo no lo descartaría en el 11 titular. Pero se todavía equivocaría, del Gabriel. próximo De eso vamos a hablar precisamente en el siguiente bloque. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Ecos del Piso. Michoacán tiene nueva fuerza. Ciudadanos con amor por su tierra, por su uniforme y por su gente. Comprometidos con la paz del Estado y el bienestar de tu familia. Guardia Civil, lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Yo sí jalo a transformar Michoacán. Participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, uso de marihuana, inclusión, medio ambiente y más. Hazlo en línea. Asiste a los foros o ubica los módulos y brigadas de consulta. Ingresa a michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo.
Muchas gracias por continuar en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Tengo una invitación para ti y es que si te quieres ver bien, estar a la moda, en tendencia y vestir los mejores sneakers que hay en la actualidad, visita Mall Sneakers Morelia, el templo de las zapatillas. Si no tienes chance de darte una vuelta a Isidro Huarte número 670, justo enfrente del templo de Fátima, que es lo que más te recomiendo para que los veas en vivo, puedes visitar el sitio web que ya se habilitó, www.mallsneakers.com, y ahí revisar todo el catálogo e incluso hacer tu compra sin levantarte de tu asiento. Y si mencionas que vas de parte de Ecos del Quinceo, Clean, se activa el 15% de descuento de forma automática. Así que ya lo sabes, Mall Sneakers Morelia, el templo de las zapatillas, la mejor opción para verte bien. Voy contigo, Humberto. Gracias, Marco Malvido, por esa extraordinaria recomendación. Ya lo saben, el templo de las zapatillas. Y vamos a hablar precisamente el tema de Omar Rosas, quien ya aparece registrado con el Atlético Morelia y ya sería elegible para enfrentar a Alebrijes de Oaxaca. Y la pregunta del día de hoy es si Omar Rosas cabe en el 11 titular. Cabe. Ya dijo usted, Marco Malvido. Es que tú también, a ver, tú estás cambiando tu discurso. Ayer ustedes coincidían en que no tenía opción de ser titular, pero hoy mismo Humberto Torres, estás comentando que el Atlético Morelia juega sin 9. Entonces, ¿por qué no darle? Es doble moral, ¿eh? ¿Por qué no darle? ya lo conozco. ¿Por qué no darle la posibilidad al ranchero? Así le dicen, ¿eh? No me lo tomen a mal. El ranchero Rosas. Okay. No, ya me lo estaba tomando mal. No, luego, ustedes no, pero luego hay gente que se hiere de la susceptibilidad de manera muy sencilla. Piel gruesa para aguantar. El tipo tiene hambre, ¿no? Sí. No le da pena decir que se compara con Haaland o que ese es su. Bueno, o sea, también, No, el tipo no le da pena. No me vas a seguridad. Ahora me vas a decir que Marcelo Michele Año tiene seguridad en sí mismo, que no le da pena decir que va a ir a dominar España, va a ganar todo en España, va a dominar Inglaterra y va a dominar. No me lo compares al ranchero con Leaño, por favor. Pero creo que la comparación es muy similar. Estoy hablando de la seguridad. Yo creo que es completamente válida lo que dice él. Marcelo Michele Año es a un técnico que tiene, ¿cómo dijiste, Marco? Pero bueno, valor, personalidad, seguridad sí para aparte regresar a México y ganar el Mundial con México. Ok, pero a ver, Eder, también digo, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y si bien Omar Rosas, guardando cualquier proporción, quiere ser Erling Haaland, el futuro mejor 9 del mundo, el futuro mejor 9 de la historia, trabaja como para así hacerlo, porque Omar Rosas llegó 2 horas antes para entrenar en su primer entrenamiento. Tiene 28 años. O sea, digo, obviamente guardando las proporciones. Ese tipo de detalles son importantes. Además, hablando ya en serio, no dijo que se comparaba con Haaland, dijo que le gustaba su modelo de juego. Sí. O sea, que no se involucra tanto en la elaboración del fútbol en medio campo. Omar Rosas lo que busca es moverse en el área y liquidar. Eso es lo que yo entiendo con esa presentación que hace ahí en las redes sociales del Atlético Morelia. Entonces, las ganas con las que llega, el tipo está llegando 2 horas antes de entrenar, eso habla de dedicación, entrega, compromiso. ¿Y por qué no va a caber entonces en el 11 titular de mañana si no hay un referente en esa zona? Yo dejo abierta la posibilidad y como les decía en el bloque anterior, hoy por hoy debe de haber muchas dudas en Pereira para ver quién arma su línea de ataque. Mira, incluso se me olvidó mencionar a Uchuari, que también es otro elemento que ahí está y ya fue titular prácticamente llegando. No sería Humberto, Irving, Marco. Vamos a suponer que va a ir de mañana como titular. ¿No sería una falta de respeto para Brian Mendoza y para Diego Abella, que vienen teniendo actividad con el equipo? Pero también podrías quemarte como un cambio, yo lo vería así también, si lo pones de titular. Luego, si no haces las cosas bien, ya tendrías que cambiarlo, va a ser doble cambio. La vara está muy baja, La vara está muy baja con el trabajo de los 9 en este momento. La vara está... creo que no hay vara. Álvaro Verdani lo estamos mencionando, Bueno, solamente entrado de cambio y 10 minutos, 5 minutos y párale de contar. A ver, para mí sí tiene cabida Omar Rosas, que sea mi opción número 1 para ser titular. No lo veo así, honestamente. Creo que ya hablábamos. El Morelia en este momento no tiene un 9 definido, tiene muchas dudas Gabriel Pereira, y si Omar Rosas llega bien, llega embalado y ha tenido una semana brutal de entrenamiento comparado con lo que pudiera tener Diego Abella, Brian Mendoza, ¿por qué no darle la oportunidad de ser titular? Tomando en cuenta que es un futbolista veterano. Yo me la jugaría con Diego Abella. Sí, y digo, si Johnny Uchuari llegó y fue titular con un desconocimiento absoluto del fútbol mexicano, ¿por qué no Omar Rosas, quien ya conoce el país, quien ya conoce al equipo, quien ya conoce la liga? Pues evidentemente creo que sí tiene un valor agregado para poderlo ver como titular, Irving Vargas.
No, yo no me la aventaría de titular con Omar Rosas. Me iría igual con la Cobra, que sí no ha despuntado también lo que se espera, pero tampoco es como que haya tenido todo el torneo ya para figurar o no figurar en el equipo. Pues, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Y es medio torneo, Irving? No, bueno, pero él tiene 3 partidos. Sí, y Diego Abella, porque también no le exigen tanto como a la Cobra. Enfrentarte. No, ¿sabes que no es exigirle a la Cobra? O sea, sí en cierta parte, pero también él, en los minutos que jugó contra Correcaminos, dio una muy buena actuación. Entonces, la gente se quedó esperando lo mismo en los 2 siguientes y ya no llegó esa versión de Mendoza. Va a llegar. Podría llegar de regreso, ¿no? Va a llegar. Ojalá que contra Alebrijes sea. Tengo fe en Mendoza porque ya tampoco tiene muchas opciones de cara a su carrera. Va a llegar. Eventualmente va a llegar. Está chavo, ¿eh? Sí, no, claro, pero que un equipo vuelva a apostar de la manera en la que lo está haciendo el Morelia, con el proyecto, cómo está estructurado y demás, no creo que otro equipo de Liga de Expansión te pueda dar, más allá de Morelia, Cimarrones y Atlante, lo mismo que te da el Atlético Morelia. Ahora, entonces, por ahí yo iría. También algo que agregar es que Alebrijes de Oaxaca es un equipo que suele jugar con línea de 5 defensores. Me parece que jugar con un único punta te puede privar bastante, o que sea un 3 contra 1 en ataque para el conjunto michoacano. Entonces creo que podría ser natural ver a 2 atacantes, y si son 2 atacantes, ahí sí me parece que Omar Rosas podría tener argumentos para ser titular. Todo evidentemente dependerá de su trabajo en la semana y qué tan rápido se adapta al grupo. Pero si inmediatamente Brian Mendoza tuvo minutos, si inmediatamente Johnny Uchuari con un desconocimiento total fue titular en su primer partido, sentando a Ángel Robles, que me parece, si no es un Sergio Vergara, había hecho las cosas medianamente bien, y que bueno, ya desquitó de cambio todo lo que, esa cresta que le picaron después de sentarlo en la banca. ¿Por qué no ver a Omar Rosas, un futbolista mexicano que ya conoce nuestro fútbol, de titular? Vamos a ir a la pausa en Ecos del Quinceo. No se vaya, viene, se va a poner muy caliente la cosa, así que no se vaya. Ya no te entendía, Chete. Sistema al pueblo. Hacer ejercicio, comer saludable, evitar alcohol y tabaco ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama. A partir de los 20 años, necesitas autoexplorar tus mamas. Observa cambios en la piel, endurecimientos, abultamientos o salida de líquido por el pezón. Si percibes algún cambio, acude a tu unidad de salud más cercana y recibe atención oportuna. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. No somos iguales, llevamos casi 4 años resolviendo el grave problema de la falta de agua, sobre todo para consumo doméstico, porque los neoliberales entregaron el agua a las empresas. México es el país que más exporta cerveza al mundo, pero estamos extrayendo agua con arsénico para el consumo doméstico. No queremos esa agua sucia, contaminante, queremos agua sana para la laguna y para todo el país. Cuarto informe. ¿Para qué voy a hablarte de mi vida? Las palabras no forman una selva, son igual que la nieve, y no puedo vivir en las palabras. El sábado estamos con el sistema de radio televisión michoacana. Y facilitar que la gente pueda leer, más de gane. Todo el sistema al pueblo. Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Los tengo en suspenso, y es que estaba pensando qué voy a comer esta tarde. ¡Ya lo tengo! Sonora Cortes Premium, ni más ni menos. Si ustedes también quieren probar el delicioso y auténtico sabor de la carne sonorense, pues llamen ya al 44 31 64 51 95 y actívense ahora mismo con ese aroma y ese sabor inigualable de la carne de Sonora. La carne de Sonora te enamora.
también uno de repente está enamorado. Vamos contigo, Humberto Torres. Ya volvemos. Gracias, Marco Malvido. Deliciosa la recomendación que nos pone el CEO de Ecos del Quinceo. Y avanzamos de tema, y es que Ángel Malagón forma parte de los convocados de la selección mexicana para enfrentar a Paraguay. Y el tema que tenemos en Ecos del Quinceo, que seguramente se pondrá delicioso, es si Ángel Malagón merece un lugar de los 3 porteros que se llevarán al Mundial de Qatar. El michoacano, bueno, ya es un futbolista afianzado y más que comprobado dentro de la Primera División de México, y ha tenido pasajes importantes, sin duda uno de los mejores futbolistas del Club Necaxa, un equipo diminuto. A fin de cuentas, la exigencia que se vive en el cuadro hidrocálido pues no es tanta. Sin embargo, bueno, Ángel Malagón ha hecho las cosas bien, y al señor de Dávila me interesa cuestionarle si merece un lugar en Qatar. Estos lentes, mi estimado Humberto Torres, no son a una especie de Thug Life o algo por el estilo. Okay. En lo absoluto. Okay. Es que Gerardo el Tata Martino, cuando se salen futbolistas de la convocatoria de la selección nacional, es decir, que no son Guillermo Ochoa, que no son Acevedo, que no son los futbolistas que han formado parte de la selección mayor, Gerardo Martino, a ciegas. Por supuesto que Ángel Malagón merece ser el portero, tercer portero en este caso, de la selección nacional. Pero el marketing que hay en torno a Carlos Acevedo es muchísimo mayor. Ya Irving Vargas me daba la razón. Carlos Acevedo tiene mayor impacto mediático que Ángel Malagón, por supuesto que sí, aunque cualitativamente a mí me encanta más Ángel Malagón, y no nada más desde que se fue a Necaxa, sino que ya lo viene traduciendo en selección nacional, lo viene haciendo desde Monarcas Morelia, y dicho sea de paso, no comete tantos errores como sí los comete o pelotas vivas que deja en el área penal Carlos Acevedo. Para ti tiene opciones, Malagón. No, debería, pero no las va a tener. No las va a tener. El tercero va a ser Carlos Acevedo. Irving, estaría en duda, yo creo, porque podría ser Jonathan Orozco, que ni va a jugar tampoco, pero... ¿Quién debería ser? A ver, creo que no hay debate de que Guillermo Ochoa debe ser el 1. Sí. El 2. Ochoa debe ser el número 1. El 2, también tengo dudas, para el 2. Sí, por el 2 hay dudas, pero creo que va a ser Talavera. Talavera por la experiencia, por supuesto. Y por ahí deja la vacante, pero un tercer portero que me parece se va a competir entre Rodolfo Cota, se va a competir entre Jonathan Orozco, Carlos Acevedo y Ángel Malagón. O sea, son 4 opciones para un tercer Para un tercer lugar, claro que sí. Señor Vargas, Ángel Malagón debería ser el tercer portero de la selección mexicana. Sí, debería, para también ir tomando experiencia para el siguiente mundial, que vea cómo se vive la presión en un mundial, porque a pesar de que no va a tener participación, a menos que si estuviera pues convocado, si tuviera participación sería algo que seleccionaran todos los porteros y todo lo que pasara en 3 partidos. También hay que ver todo lo que va a jugar la selección. Sí debería, pero no va a ser así porque el Tata Martino está casado o está amarrado para que convoque siempre a los mismos. Siempre convoca a los mismos, Gerardo Martino. Ahora bien, el tercer portero tendría que ser, como bien lo comentas, un portero joven. Claro que ¿no? Que vaya absorbiendo esa experiencia pensando en el próximo ciclo mundialista. Estamos hablando que Ochoa y Talavera van de salida. Sí, ya no. Cota, sí, a ver, si estamos en ese entendido y si la selección lo entiende de esa manera, Cota tampoco tendría opción, porque ya están a dos veteranos. Entonces, para mí ni Jonathan Orozco. Para mí esa disputa es entre Acevedo y Malagón, ¿no? Sí, de acuerdo. Que tenga chances reales Malagón, no lo sé. Yo también lo veo muy complicado y coincido con ustedes. Si hoy por hoy el Tata Martino no convoca a los jugadores que estén en mejor momento en otras posiciones, difícilmente se va a desprender de un Carlos Acevedo que ha tenido más llamados, ¿no? Hoy por hoy es muy difícil entender por qué no llama, por ejemplo, a un Jordi Cortizo. Muchos nos cuestionábamos lo de Alejandro Zendejas. Bueno, hoy recién se da a conocer que el tema de Zendejas no es tan sencillo porque el jugador no ha firmado una carta de renuncia a la selección de Estados Unidos. Por eso el Tata Martino se lo piensa 2 veces en convocarlo. Pero ¿qué me puedes decir de Ponchito González? Claro, que la está rompiendo, ¿no? Sí. En fin, creo que lo tiene muy complicado. Solo el tiempo lo dirá. En un par de meses seguramente llegará a la lista final. Pero también es muy buena noticia que a 3 meses de que arranque el Mundial esté Malagón en una convocatoria, ¿eh? No sé si de relleno o no, si realmente tenga opciones de pelear. Tristemente es de relleno. Porque también no hay más porteros. No, para mí absolutamente no. Creo que Ángel Malagón es un gran guardamete, es el futuro dentro del proceso mundialista. Seguramente para el siguiente mundial, para la siguiente Copa del Mundo, podrá ser el segundo portero, tercer portero, inclusive si tiene un buen proceso, podría colarse como primer portero. Pero hoy,
Carlos Acevedo es mejor guardameta que Ángel Malagón. Mentira. Carlos Acevedo en los Mentira, últimos Humberto 3 Torres. torneos tiene 6 goles menos que Ángel Malagón. pero ¿qué defensa eso es tiene? una labor defensa tiene? Esa Félix es una labor Torres es un colectiva, petardo. A ver, ¿Qué hoy defensa en tiene? día Esa es uno una de los labor colectiva, mejores pero centrales Santos es más fuerte que Mentiras. Necaxa en uno los de últimos los 3 mejores torneos. centrales hoy en día es Alexis Peña, que juega en Necaxa. Pero en Necaxa de Pablo Guedes no jugaba nada. Uno, También, como tú lo has dicho, exactamente. Sí. Ya lo tienes Félix contra las Torres cuerdas. es un muerto. Irving, Félix Torres pero es todo un el equipo muerto. de Necaxa de Pablo Félix Guedes Torres, estaba ok, muerto Félix de todo el Torres. equipo. Doria sí es un No me crack. vas a decir que Doria es Es un mejor crack. que Pablo Segovia. Pero no me vas a decir... hoy Alexis Peña es mejor central que Mateus Doria. Dime qué línea Pero defensiva tú es estás mejor. hablando de 3 torneos. Brian García, Alexis Peña, Pablo Segovia, Oliveros en el conjunto de Necaxa. A Ángel Malagón les ha salvado varias veces el trasero. Varias Omar veces, Campos, ¿sabes cuántas? Doria, Isaac Rodríguez, Félix Torres, Orrantia. Por Dios, no me vengas a decir, Humberto Orrantia, Torres. jugadorazo, lateralazo. ¿No te gusta Orrantia? No, no me gusta. Sí me gustaría. bueno. Revivió con Santos. Revivió con Santos. Cualitativo, ¿no? Nada Revivió más, con Santos. Subjetivo. A ver, hoy en día, si viene la... Pero es mejor defensa, ¿cuál, Marco? ¿La de Santos o la de La de Necaxa? Santos. La de Santos, ¿te claramente. parece? No, ¿Te claro. parece? Claro. Sí, en números, Humberto en Torres. números, sí. No, y en todo. A ver, en hombre, el en todo, todo talento a ver, mismo. apenas Malagón tiene 4 atajadas más que lo que es Carlos Acevedo. Que tú me digas que a Carlos Acevedo no le llegan, perdóname, eso es una Este falacia. torneo sí, le Es han metido una varios falacia. goles, le han llegado mucho a Santos. Sí. En este torneo sí ha habido un salto. Creo que Necaxa hoy por hoy es mejor equipo que Santos. Recién ahora. No lo sé. En los 2 anteriores No no, lo sé, con no lo Guede sé. y con el Carnaval que traía Aún Necaxa así, anteriormente no. Para mi ver, es muchísimo mejor la defensa de Santos Laguna que la de Necaxa. Muchísimo mejor. Si te estoy dando argumentos de que hoy. Ya te los hoy- acabo de hoy decir. Necaxa ¿Cuál me dijiste? tiene uno de los mejores centrales de la liga. Los dos son muy No me buenos dijiste porteros. ninguno. No me dijiste ninguno. Incluso Incluso hoy por hoy Acevedo y Malagón están un paso adelante que Talavera. ¿Te sigue gustando cómo las deja vivas Carlos Acevedo en el área cuando le También disparan Malagón de larga se equivoca, distancia? también Malagón se equivoca. ¿Cuándo? Y algo que yo tengo, Pero no pero tanto. yo tengo realmente una crítica a Ángel Malagón porque esto me parece idiota. Cada vez que hace O sea, el tipo, ¿tienes algo en contra de él? permíteme, sí, muchas cosas. Ok. Cada vez que el tipo hace una tajada, se hace una tajada buena, una tajada que le exija, se tira y se hace lesionado, a pesar de que vaya ganando, vaya perdiendo. Yo no quiero así un líder en la portería. Yo he visto todos estos compromisos, lo vi contra Monterrey, lo vi en este último, lo vi en los anteriores y yo no he visto eso que mencionas. No, pues porque te hace falta abrir los ojos. Estás enamorado de Ángel Malagón. No, es en algo absoluto. usual que lo hacemos. Pero me parece que tú No, estás lo de la hace. misma manera, No, de la misma manera como está Gerardo Martino con los que se termina casando, tú estás por algo en contra con Malagón porque el Números futbolista fríos. lo ha hecho re 6 bien. goles en 6 contra, goles. más Malagón en los últimos Claro, 3 torneos por eso te que digo Carlos que Acevedo. defensa No tiene. es- ¿No has visto el agua Sí, de la no es un defensa que parámetro, es el equipo de Necaxa? Ese no es un parámetro. Si le llegaran tanto a Necaxa, Ese no es un parámetro. Malagón debería ser entonces el portero con más atajadas de la liga. y no es así. No es así. Tiene un No buen es así, porcentaje es de más atajadas. Tiene un buen porcentaje de atajadas. También con relación a Carlos Acevedo. O sea, tampoco hay una disparidad bastante No grande. creo que haya una disparidad. No creo que haya una disparidad, pero si en ambos porteros te ofrecen prácticamente lo mismo, Mira, vámonos a los factores. aquí de las la traigo, cancha. aquí las Carlos traigo. Acevedo es Ángel mejor Malagón. persona que Ángel Malagón. 34 atajadas de Ángel Malagón con 16 partidos jugados el anterior torneo. Carlos Acevedo, 37 atajadas, 3 más, Gracias. pero jugó un partido Gracias. más. Jugó Gracias. un partido más. Gracias. Jugó un Justo partido ahorita, más. Carlos disparándote Acevedo. de pie. Disparándote de pie. Acevedo. Muy bien, continúa, disparándote de 2.5 pie. goles, 25 goles en contra, 16 goles en contra, Ángel Malagón. 16 goles en contra, Ángel Malagón. En el anterior torneo. ¿Ahí ya no es suicidio? Creo que es suicidio. Acabo de matar a Humberto Torres. Acabo de matar a Humberto Torres. Por venir preparado. Por venir preparado, como siempre, Humberto Torres. Vamos a la pausa. Hizo gol Gael Acosta. Regresamos. Lo destruyó. Busco algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Ya hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros. Como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo tendría. Pero lo importante es que se sigan superando y que salgan adelante.
por difícil que parezca, están ustedes siempre a decidir qué es lo que quieren para ustedes, qué tipo de vida quieren vivir. Y nunca es tarde para volver a empezar. Muchachos. Con talleres, actividades deportivas y culturales, el gobierno de Michoacán, a través del sistema penitenciario, mantiene acciones permanentes para apoyar a jóvenes en conflicto con la ley en su proceso de reeducación social. Durante un recorrido por las instalaciones de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, la presidenta honoraria del DIF, Grisel Tello, convivió con quienes a través de una etapa de internamiento se encuentran en su proceso de... Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Con la renovación de tus placas, tu dinero va de vuelta. Al realizar tu trámite de canje de placas, ayudas a generar más programas sociales, infraestructura y obra pública, como el Libramiento de Morelia, que con una inversión de 41.8 millones de pesos, rehabilitamos 8 kilómetros. Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre para renovar tus placas sin multas ni recargos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Eric Serpa, te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. Ferre Maquinaria del Parque, somos líderes nacionales en distribución de maquinaria agrícola, todo lo que tiene que ver con recursos para el campo. Estamos en Apatzingán y hacemos envíos a todo Michoacán y a toda la República Mexicana. Ubícanos en la calle Dr. José María Cos, ahí en el centro de Apatzingán. Ya lo sabes, Ferre Maquinaria del Parque, tu mejor opción en maquinaria y servicios para el campo. Voy contigo, Humberto Torres. Gracias, Marco Malvido, y vamos a revisar los resultados del líder de expansión. El siguiente bloque tendremos a Jorge Manríquez, director técnico de la Alebrijes de Oaxaca, en exclusiva, aquí por supuesto, donde más, en Ecos del Quinceo. Y ahora sí, revisamos los resultados de la jornada de ayer. El Celaya de mi Paco Ramírez le pegó 3-1 a los Cimarrones de Eder Ávila. un partido donde el Celaya fue inmensamente superior. Y que bueno, con justo resultado del cuadro cajetero. Ya le creemos a Celaya porque aquí me han dicho que Celaya no, que Celaya no. Yo les he dicho que Celaya está para ser protagonista, obviamente de la mano de Paco Ramírez. ¿Para ser campeón? Sí, claro, por supuesto que puede ser campeón. Por encima del Morelia. Hoy el día es más favorito Celaya que Morelia. Sí, está mejor Celaya, Sí. Su racha, la racha de Celaya, atención, Sí. Y una exhibición como la que mostró ayer, porque exhibió a Cimarrones de principio a fin, lo catapultan a ser de los equipos que mejor momento tienen en el torneo. Sí, la verdad, muy bien. Decirte que anda también el Celaya, que hizo gol Gael Acosta, Su primera anotación. Que lo pusieron como jugador de la jornada, madre mía. El conjunto Astado. Es que cualquier becario ve ese tipo de cosas y lo pone, ¿cuál este? Sí. Incluso estaban goleando y estaban dándole un paseo a Cimarrones. Al minuto 53 era 3-0, ya después bajan un poco la revolución. Y termina 3-1 el partido, ya un poco más decoroso, pero mira Acosta metiendo asistencias. El señor de los centros. Anda bien ya el conjunto de Celaya y me parece que está comiendo en la misma mesa del Atlante en este momento. Pero no es nada nuevo en Celaya, que ande bien. Y es mesa para bien el torneo y en cuartos de final o en semifinal terminan eliminados. De acuerdo. Tiene razón, pero acuérdate que es un nuevo cuerpo técnico, que es un nuevo proceso. Con Paco Ramírez, con el profe Hernández, era la mentira más grande de la Liga de Expansión y ahorita ya con Paco Ramírez no se le puede decir así. Muy bien, y Cimarrones de Ávila, me gustaría que me dijeras, ¿qué le pasó a Cimarrones? ¿Por qué se está desinflando? ¿O es un mal momento nada más? No se está desinflando, pero considero yo que es un mal momento. A este Cimarrones, como ya lo decía Roberto Hernández y yo lo mencionaba, yo lo veo por lo menos metido en semifinales. Quizá no porque sea el equipo favorito, ni pero mucho sí menos. prenden alarmas estas dos derrotas consecutivas. Sí, claro que las prenden, pero Marco, déjame decirte que yo tampoco veo a otros equipos más allá de Celaya, Atlante, Atlético, Morelia y Cimarrones que puedan disputar esas semifinales. Ahora imagínate. ¿Alebrijes ahora no lo pones? Por un tema mediático. ¿Alebrijes no lo pones? No, el rey del empate, mira, por supuesto que no. Pondría Atlante en primer lugar. Al equipo de Celaya en segundo lugar, como bien la clasificación. Concuerdo. Cimarrones es cuarto.
el Morelia es tercero, va por debajo de los primeros dos favoritos. El Atlético Morelia va en tercera posición. Y el equipo de Cimarrones, yo no veo a una Alebrijes, que sí no ha podido perder, o más bien ha tenido el plástico de no haber perdido hasta el momento, pero sí me sigue generando ciertas dudas el equipo de Alebrijes. Son los primeros favoritos para... pues Celaya ha dado un golpe en la autoridad. Imagínate lo que sería estas semifinales. O sea, Atlante, Celaya, Morelia, los equipos más importantes. Claro, de la categoría. Sí, serían buenas semifinales. Muy bien por Celaya, ¿eh? Sí, muy bien por Celaya y Venados. Muy bien por Venados, que se aprovechó de un lindo gatito. Venados le pegó 2-0 a Pumas Tabasco que está en la lona, en el sótano de la clasificación. ¿Qué le pasa a la filial, señor Irving Vargas? Lo que le pasa desde que se creó la Liga de Expansión. Sí, a Pumas Tabasco no se le puede exigir tanto, o no en el papel no. ¿Quién le va a exigir mucho a Pumas? Porque la verdad ni la afición lo sigue, ni nada de eso. No son para... los jugadores no se proyectan también al primer equipo. Así que no tienen mucho que... No, sí se proyectan. Me parece que el equipo... Por lo menos este torneo lo han hecho tanto. El que más proyecta... Lilini hoy por hoy tiene tantos problemas que tienen el olvido a Pumas Tabasco. Seguramente no lo voltea ni a ver. Y eso me parece que es una de las principales problemáticas de Andrés Lilini, que ha renunciado a lo que le venía funcionando. Pero porque ya no están tan mal económicamente. Sí. También podría ser que por eso olvidó la cantera. ¿De dónde sacaron dinero los Pumas? Sí. Bueno, habrá que hacer una licitación, señor de Ávila, lo invito a investigar. Dorados contra Alacranes de Durango, 2-2, lindo empate, ¿no? Muchos errores en este encuentro, pero también, bueno, un partido más que agradable en Sinaloa. Alacranes está empezando a despertar, Alacranes se está metiendo ya en la pelea para por lo menos estar en el repechaje y que bueno, poco a poco se ve una mejora en el equipo que ascendió para este certamen. Marco Malvido, tú que eres fanático de este tipo de historias de Cenicienta, ¿le creemos a Alacranes? ¿Se podría meter el repechaje? Te va a decir que sí. No, claro, Alacrán tiene veneno, ¿eh? Tiene veneno, ya ha competido a cualquiera. Muy pocos equipos, salvo... un resultado que tuvo en contra, le han pasado por encima, a todos les ha competido, en muchos casos tenía la ventaja y no terminan por conservarla en los minutos finales, pero creo que la mayor virtud hoy por hoy de Durango es que es un equipo con confianza, ¿no? Se ha quitado ese complejo de ser un equipo invitado, un equipo que viene de abajo, y hoy por hoy le compite a cualquiera. Sí, Dorados no es su mejor momento, evidentemente, pero es un muy buen punto para el equipo de Alacranes, que si hoy terminara el torneo a media temporada, justo estamos, sería clasificado a repechaje, lo cual para ellos es maravilloso. Sí, ha tenido un inicio complicado, pero todavía Alacranes no se enfrenta al Atlético Morelia, ojo ahí. Así que, bueno, se ha puesto buena la Liga de Expansión, ya estamos en la mitad del torneo prácticamente y ya empezamos a ver qué equipos van a ser protagonistas y candidatos a levantar el quinto trofeo que se repartirá en la categoría de plata del fútbol mexicano. Hemos llegado al final de este bloque. Quédese con nosotros que vamos a tener a Jorge Manríquez, entrenador de Alebrijes de Oaxaca, completamente en exclusiva aquí para todos ustedes en Ecos del Quinceo. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Cómo ven el programa? Hemos tenido casi de todo: chile, mole y pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema al pueblo. Mi nombre es Rigoberto Tobar González, abogado postulante de la ciudad de Morelia. Bueno, yo recomiendo a mis representados acudir al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Nosotros hemos mediado alrededor de 75 asuntos. En este año ya hemos resuelto más de 12 asuntos de interés comercial. Otros asuntos que se llevan son los que pudieran ser de materia familiar, en el caso de convivencia con menores y pensión alimenticia, llegando a un buen acuerdo. Creo que evitas incluso la desintegración familiar, beneficiamos incluso a la niñez que es perjudicada por la relación entre sus padres, ¿no? Y es muy bueno el objetivo, es muy buena la puerta que abren aquí en el Centro de Justicia Alternativa, puesto que el trámite es amable. Tú llegas, la atención no te tarda más de 10 minutos y está resolvido. En un mes estamos por concluidos los asuntos con una buena mediación y con la intervención obviamente de los colaboradores del centro que asesoran de manera imparcial
pero dentro de la normatividad. La participación de un abogado en este caso es invitar a nuestros representados, recomendarles que esta es una de las mejores alternativas para poder dar fin a sus asuntos y lograr el objetivo de su demanda. ¿Qué es mejor? ¿Invertirle más dinero a lo que pretendes recuperar o recuperar en menos tiempo con muy buen acuerdo lo que tú reclamas? Económicamente para los abogados también es beneficioso, puesto que entre más rápido da solución a algunos procedimientos, ellos mismos te recomiendan y puedes llegar al Centro de Justicia Alternativa con algunos más casos. Y yo invito a todos mis colegas abogados postulantes del estado de Michoacán a que acudan, a que invitemos o propongamos a nuestros representados a acudir a este Centro de Justicia Alternativa, que para todos creo que es benéfico en tiempo, en costos y sobre todo en beneficio de la paz en el estado. Gracias por continuar con nosotros en Ecos de Quinceo. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Manrique, director técnico de Alebrijes de Oaxaca. ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto. Te saluda Irving Vargas, Eder Ávila y Marco Malvido en el estudio. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? A ustedes muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, saludos a todos en el panel. Contento, a la orden. Excelente, Jorge. Pues bueno, primeramente preguntarte qué ha cambiado en el equipo. Alebrijes de Oaxaca era una escuadra que le costaba mucho el trabajo defensivo, le notaban demasiado, era una auténtica fiesta en los torneos pasados y hoy en día lo tienes colocado como la mejor defensiva del torneo. ¿Cuál ha sido tu trabajo o qué prioridad o qué tanto has priorizado el trabajo defensivo para este certamen? Sí, claro, tienes toda la razón. Finalmente hay un trabajo primero de convencimiento de las bases del fútbol. Finalmente creo que es una parte que hemos ido aprendiendo todas las bases, la gente que nos tocó jugar siempre a este bendito deporte. Los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Primero, es muy importante mantener el cero atrás, muchos códigos que hay en el vestidor, muchos objetivos de rendimiento y atacar con prudencia. Creo que los equipos más equilibrados en la historia del fútbol mexicano, con entrenadores maestros de nosotros, Bucetich, Tuca Ferretti, Luis Fernando Tena, Raúl Arias, etcétera, han sido los equipos más equilibrados y no antes ir a atacar a un equipo que todavía no tiene las bases para poder realizarlo. Además, ya que hoy en el mundo, la verdad, los contraataques son letales y frontales, donde puede ser más efectivo. Y bueno, además de ello, es un convencimiento hacia el jugador, a la parte mental, que verdaderamente se tiene que hacer esfuerzos, que estando en grupos, conjuntos, ante la amplitud y la profundidad de la cancha, puede ser más efectivo. Entonces ese más es el trabajo, realmente un resumen de lo que me dice. ¿Qué tal? Te saluda Marco Malvido, profesor Manrique. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo ve el partido ante Atlético Morelia? ¿Cómo lo puede percibir como rival al conjunto canario? ¿Y qué tipo de partido espera? Hola Marco, buenas tardes, gracias. La verdad que es un gran rival. Siempre Morelia está caracterizado por ser muy competitivo, tiene jugadores interesantes. Esperamos un partido con un ida y vuelta fuerte. Creo que somos de los dos equipos que nos hemos mantenido en un equilibrio fuerte, hoy en los últimos momentos, en los últimos tiempos, el torneo pasado, ahora este. Y lo veo de un tú por tú, un partido al tú por tú. La verdad que es un rival que también en este torneo ha venido de menos a más, es interesante. A mí me gustan estos desafíos, estos retos, que ya que yo cuento con un gran equipo también, con grandes jugadores, equipo mixto, experiencia con juventud, y eso es bastante verdaderamente peligroso. Entonces también con Morelia, con gente de experiencia, por ahí vemos que algunos jugadores con alguna situación de lesión, esperemos que se recuperen, caso de Vergara, porque es más importante que siempre tengan a los jugadores a su toque, a su nivel, para poder esperar ese tipo de juego que te menciono, con un equipo que en la parte de la táctica fija lo hace muy bien, que es un equipo también ordenado, que contragolpea, lo hace perfecto, un ataque por las bandas, etcétera. En el análisis del rival, y lo esperamos con una ida y vuelta. Con una ida y vuelta, nosotros somos un equipo poderoso, en casa somos invictos, tenemos que hacer valer la localía, sacando los 3 puntos, ya que hay equipos que han sumado hoy en día, ayer y antier, y tenemos que seguir en la pelea y cercándonos a los primeros 4 lugares. Profesor,
líderes generales de la fase anterior, en el torneo anterior, en esa posición entran a liguilla. En este torneo van invictos, la mejor defensa. El trabajo que usted ha hecho al frente no necesita que uno lo alabe, ahí están los números. ¿Para qué está el objetivo de Alebrijes en esta competencia? ¿Para qué aspira Jorge Manrique al frente de este club? Claro que sí, gracias. La verdad que nosotros siempre la aspiración en todos los torneos es la parte mental, el aspecto siempre quedar campeones. Primero los objetivos, creo que la suma de los objetivos cortos realizan grandes resultados y vamos siempre en la mejoría de la productividad. Dividimos nuestros torneos en 3 tercios, el tercio anterior de 6 partidos tuvimos un 55-60% de productividad con 10 puntos, después de este tercio lo aspiramos a mejorarlo, tenemos que hacer de 10 a 12 puntos para irlo mejorando y por supuesto terminar en la recta final con los últimos 5 partidos más el 70%, entonces necesitamos estar en los primeros 4, sí. Pero realmente el equipo está para ser campeón, nosotros necesitamos ser campeones, la verdad, es lo que yo les transmito a los jugadores siempre, hay que aspirar siempre a las estrellas, mínimo te alcanzas la luna, hay una frase de liderazgo que me encanta, y esa es la mentalidad siempre, si no, la verdad que el estar nada más de comparsa, el estar de paso, la verdad no tiene sentido, siempre ser competitivo, ganador, es un sello característico del equipo que necesitamos inyectarle sangre de por, saben, el equipo de Alebrijes que puede jugar con nada, pero hay que jugar con el corazón, con la mente, que por añadidura se mueven las piernas. El esfuerzo no es negociable, por eso lo menciono eso. El equipo necesita paso a paso, por supuesto, para conseguir las grandes metas que te menciono. El equipo yo lo veo en la final el 12 de noviembre. ¿Qué tal, profe? Le saluda con gusto Eder Ávila. Antes de hacer enlace con usted, estábamos dialogando en los anteriores bloques si el equipo de Alebrijes podría ser considerado dentro de esos 4 equipos, ¿no? Como es el caso de Atlante, que está teniendo un gran torneo, el propio Atlético Morelia, Celaya, que es segundo de la clasificación, Cimarrones, que seguramente serán los equipos que estarán peleando ahí. ¿Usted pondría a su equipo dentro de esos 4 primeros o lo colocaría por debajo? ¿En qué posición, con relación a estos antes mencionados, pondría usted a su equipo, profe? En los primeros 4, tal como lo mencionas, en los primeros 4 le merezco un gran respeto a toda la gente que labora conmigo de trabajo, los veo día a día a trabajar, son unos auténticos caballeros, dan la vida en cada entrenamiento. Pues lo mínimo que puedo decir por la confianza que tengo con el gran equipo de seres humanos con los que trabajo, es que vamos a aspirar a los primeros 4. Realmente ahí están los objetivos marcados en el vestidor para que los tengan como mensaje subliminal en una lluvia de ideas y en la comunicación de metas y objetivos fue lo que hicimos nosotros. Entonces estamos en los primeros 4 y ahí apuntalaremos, claro, como te menciono, paso a paso. El siguiente paso es mañana tener la jerarquía, dar un golpe de autoridad con un gran equipo que es Morelia y llevar los 3 puntos a nuestra tabla general e ir sumando y acercárnoslo a los primeros 4. ¿Nos va a dejar con la duda, profe, de a quién sacaría de esos 4 antes mencionados? ¿Perdón? ¿Nos va a dejar con la duda de a cuál de esos 4 equipos sacaría con favoritos para meter a Alebrijes? No, la verdad que finalmente el torneo se va haciendo ya más viejo, se va terminando el torneo, estamos casi a la mitad, y finalmente eso se irá viendo en los demás jornadas. Pero lo que sí te digo es que nosotros le aspiramos a los primeros 4, y la verdad que a mí lo que me consta del equipo es que tiene que aspirar a volver a ser el superlíder, porque de ahí para arriba siempre las metas se caracteriza por ser un equipo que tiene que ser constante y disciplinado. Eso tiene que suceder. Si no, la verdad que el ser veleidoso, el ser poco constante, eso no queda en nosotros en la mentalidad. Entonces la aspiración es estar al superlíder. Como te digo, ir paso a paso, por supuesto, pero bueno, finalmente no me quedaría decir que algún equipo de los que tú mencionas pudiera estar fuera, porque la verdad son grandes equipos, hay grandes estrategas, grandes chavos y les merezco un gran respeto. ¿Qué tal, profe? Los saluda Irving Vargas. Tenemos 2 minutos y me puede contestar rápidamente esta pregunta. ¿Qué hacer para que su equipo, a pesar de que no ha perdido, transformar esos empates en victorias? Ser más certero, nos hemos colocado muy bien abajo del arco, es convencimiento, trabajamos en la parte mental, en la parte del delantero, que sea ambicioso, que dispare, que haga disparos de la distancia, centros, que seamos letales al frente con estrategia o con contraataques o con ataques armados, etcétera, pero buscar eso y ya no dejar ir más puntos en casa. Yo creo que es una parte de la concientización del jugador, haciéndolo responsable de todo este tipo de situaciones y repartir el trabajo, creo que es lo que nos va a sacar adelante para sumar de 3.
Jorge Manrique, muchas gracias, profesor, director técnico de Alebrijes de Oaxaca en exclusiva para Ecos del Quinceo. Mucha suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, excelente tarde. Un saludo a todos en el panel. Gracias, buenas noches. Profe. Pues, ahí está, tremenda charla que tuvimos con Jorge Manrique. Muy claros sus conceptos, ¿no? ¿no? Y al final, sin ser humilde, sí muestra aspiraciones. Sí. Sin dejar de ser humilde, mejor dicho, muestra aspiraciones importantes. Así es como debe ser uno. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Los esperamos, por supuesto, en el resto de la programación que siempre Ecos del Quinceo tienen para todos y cada uno de ustedes. Y, por supuesto, también el resto de la programación aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. A nombre de Eder Ávila, Edwin Vargas, Marco Balbido, todo el personal de producción, por supuesto, muchas gracias, que sin ustedes, muchachos, no sería posible. Nos vamos. Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo pagado. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, Servicios Financieros, tienes el respaldo que necesitas. Hola, ¿qué tal? Soy Mariano Paolo, vengo de Morelia y hoy quiero hablarles sobre mis 3 hobbies favoritos. Empezando por el patinaje. Los primeros patines que tuve fueron unos que eran de plástico así, ¿no? De colores, eran de juguete, eran para niños, pues. Y después de eso me regalaron otros patines que también iban en hilerita y me metieron a clases de patinaje de velocidad. Ahí aprendí a hacer, a correr con los patines para ir más rápido, para agarrar más velocidad. Otro de mis hobbies favoritos es armar el cubo Rubik. Tengo bastantes cubos Rubik. De ahorita, de los que más me acuerdo son el Megaminx o el 3x3, que son los más comunes. En el 3x3 mi récord es de 49 segundos, según yo. En el Megaminx es de 3 minutos con 10 segundos. También tengo otro que es el 7x7, creo. Que en ese sí tardo muchísimo más, pero también se me hace divertido y cuando tengo tiempo de armarlo, pues lo armo porque digo, pues no hay otra cosa que hacer. Luego también cuando voy a casa de mis abuelitos o así, mi abuelito llega y agarra mi cubo y lo desarma y es una pesadilla volver a armarlo porque le gira piezas o le hace cambios o así. Y qué estresante es eso. Pero pues es divertido para mí. Todo el sistema a la niñez. Clasificación A. Apto para todo público.